Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Bienvenidos a esta porción de la parashá número 5 de Aprendamos de la parashá. Cada semana, los martes, nos estamos reuniendo por Facebook y por Zoom, un grupo de Primicias Ministries para estudiar la parashá semanal. En esta noche tocamos principios aplicables a nuestras vidas personales que se encuentran en la porción de la palabra. Esta semana tengo el gusto y el placer y el honor de traerles un pequeño comentario, un pequeño estudio sobre la parashá número 5, que se llama Hayei Sara, y significa los años de Sara o la vida de Sara. Y en esta semana estamos leyendo el libro de Génesis del capítulo 23 hasta el capítulo 25. Génesis en hebreo se pronuncia Bereshit. Estamos estudiando esta porción de la Torá esta semana, al igual que los profetas de los libros de los profetas. Estamos estudiando Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer el primer versículo sobre el cual se basa el nombre de esta parashá. Y se encuentra en Génesis 23. Vamos a leer del 1 al 2. Y vivió Sara 127 años. Tantos fueron los años, o estos fueron los años de la vida de Sara. Sara, como ustedes pueden recordar, es la esposa de el patriarca Abraham. Sara, la semana pasada estudiamos sobre Abraham, sobre Sara, sobre el ángel o los ángeles, los mensajeros que visitaron a Abraham para decirle que Sara iba a tener un hijo y que se iban a cumplir las promesas que Dios, que nuestro Elohim, le había dado a su hijo, a sus siervos, Abraham. Pero en esta semana estamos estudiando la porción donde ya vemos que cuando ella tenía 127 años de edad, pues ella falleció. Y ella murió, verso 2, en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y acudió a Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Él tuvo que buscar dónde la iba a sepultar. Esta es la quinta lectura del libro de Bereshit, de Génesis. Y como dije, pues se significa la vida de Sara o los años de Sara o Sara vivió. Esta porción de la Torá es muy interesante, muy dramática, porque consiste de romance. También leemos de la pena y el dolor de Abraham por su esposa y de su hijo Isaac por su mamá. Leemos de cómo Abraham lloró la muerte de su esposa Sara y cómo él mandó a buscar una esposa para su hijo Isaac. Al final de esta porción, también en el capítulo 25, Abraham es sepultado al lado de su amada esposa Sara. Vamos a tocar el primer punto de esta semana, que tiene que ver con la búsqueda de una novia para el hijo de Abraham, para Isaac. El papá de Isaac, pues sintió la necesidad de buscarle una novia que fuese, que tuviese las mismas virtudes que su esposa Sara. No podía ser una mujer que no tuviese las virtudes o el carácter de su esposa Sara, porque Abraham estaba muy claro en que la bendición que Dios le había dado a él era para su descendencia también. Así que era muy importante escoger la mujer, la que iba a ser la esposa de Isaac, con mucha sabiduría y con mucha dirección y mucha guianza del Espíritu de Dios, porque esa mujer iba a ser la próxima matriarca. Ella iba a ser la próxima que iba a disfrutar y recibir las bendiciones de Dios para los hijos y los nietos de Abraham. Entonces, Abraham quería encontrar una esposa digna para su hijo Isaac. Abraham buscaba una mujer del mismo calibre que su esposa, la justa, Sara. Y él buscaba una mujer, una esposa,
que también iba a tener hijos dignos de heredar su legado y dignos de las promesas del pacto que el Eterno había hecho con él. Así que la búsqueda para la novia de Isaac habla de un capítulo muy importante en la historia del Mesías, porque Rebeca se vuelve una de las matriarcas del pueblo judío y de la línea ancestral del Mesías Yeshua. Fíjense lo importante que era buscar una esposa para Isaac, que fuese parte del pueblo de Dios. Algunos rabinos leen la historia de Isaac y de Rebeca como una alegoría que se trata de Yahweh y de su pueblo Israel. ¿Por qué? Bueno, porque los profetas comúnmente describen la relación entre el Señor y su pueblo como la relación entre un esposo y una esposa. Y en vista de esta metáfora, la muerte de Sara puede ser comparada al exilio, su tienda vacía comparada a Jerusalén. Hay muchas alegorías, hay muchas metáforas, hay muchas comparaciones que podemos hacer cuando leemos la historia del pueblo de Dios. Y en este caso estamos leyendo la historia de Isaac, el hijo de Abraham, y la que iba a ser pronto, que vamos a leer, la esposa de él. Y como dije anteriormente, muchos rabinos, muchos pastores, muchos maestros, pues comparan esa relación a la relación de Yeshua y de su Kehilá, de su pueblo, de Israel, porque se puede usar como una buena comparación, porque la relación de ellos se compara a la relación de nosotros, del pueblo del Eterno, con nuestro Señor y Salvador. Bueno, la misión de traer a Rebeca, sacarla de donde ella estaba, de Aram, y llevarla a la tierra prometida, puede compararse también a la final redención, cuando el Mesías reunirá a todos los exiliados de Israel y los devolverá a la tierra de Israel, juntamente a él. Y de esto leemos en Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con su virgen, así tu creador o tu arquitecto se desposará contigo. Y como el novio se goza sobre la novia, así tu Elohim se regocijará en ti. Refiriéndose a Yeshua y a la novia, que es Israel, que somos nosotros. También leemos en Jeremías 33:11. Sí, ha de oírse aún voz de regocijo y de alegría, voz de desposado, de novio, y voz de desposada, de novia, voz de los que digan, alabad a Yahweh Sebaot, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia, y voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, dice Yahweh. Esto se compara a lo que estamos leyendo esta semana de la historia de Rebeca y cómo la mandaron a buscar para traerla a ser la esposa de Isaac. Más aún, la Rebeca como novia de Isaac representa o simboliza la novia del Mesías. Isaac prefigura al Mesías de varias maneras. Él es la prometida semilla de Abraham, él es la descendencia de Abraham, el único hijo que fue sacrificado. De manera simbólica, Isaac representa al Mesías. Y si llevamos esa imagen a la parashá de esta semana, podemos ver a la historia de Rebeca y obtener un conocimiento, una comprensión al comparar la relación entre Isaac y Rebeca y el Mesías y su novia, que somos nosotros. Abraham comisionó o le dio la tarea a su siervo Eliezer. Lo mandó en una misión a buscarle a su hijo Isaac una novia adecuada. La novia tenía que tener, como dije anteriormente, ciertas virtudes, porque ella iba a estar dentro de la promesa, de las promesas que Dios le había dado a Abraham. En hebreo, una persona
y se lo quiero mostrar, una persona que es mandada en una misión es llamada un shaliach. Y esta palabra shaliach significa enviado, agente, representante. Y eso fue la misión de Eliezer. Él fue un enviado, un representante de Abraham. Esa misma palabra se traduce al griego como la palabra apostolos, que en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en español, se traduce apóstol. En ese sentido, Abraham comisionó y envió a Eliezer para que fuera como si fuera su apóstol. Él los mandó, esto se asimila o se parece, ¿verdad? A cuando Yeshua comisionó a sus apóstoles con una asignación muy similar. Pero la asignación de los apóstoles fue hacer discípulos para Yeshua. Y estos discípulos constituirían la asamblea del Mesías, la Kehilá, que leemos en el Brit Hadashah, que se le nombra la novia del Mesías. Ven que hay muchas comparaciones con esta historia de buscar la novia de Isaac con el Mesías y con la novia del Mesías, que es Israel, somos nosotros. Así que esta parashá de esta semana es sumamente importante. Al entender todo esto, pues Génesis 24, que es uno de los capítulos que estamos leyendo esta semana, ya que estamos leyendo desde el 23 hasta el 25, se vuelve de cierta forma el manual de evangelismo y la proclamación de las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias del reino, porque hay muchas comparaciones. Cuando leemos sobre la relación de Isaac y Rebeca, sobre el amor y el matrimonio del hijo de Abraham y su esposa, pues lo leemos en Génesis 24, verso 67. Pero antes de leerlo, deberíamos de pensar sobre qué fundamento se debe de basar el matrimonio. Enamorarse con alguien es una buena, única razón por la que usted se debe de casar. En otras palabras, cuando usted se va a casar, si no está casado ya, pues se va a casar porque está enamorado. Ese sería un buen criterio para tomar ese paso, esa decisión. Pues la historia, hermanos y hermanas, de Isaac y Rebeca contiene el secreto de esa pregunta. ¿Sobre qué fundamento se debe de basar el matrimonio? Vamos a leer en Génesis 24, 67. ¿Qué ocurrió cuando llegó Rebeca y se encontró con Isaac? Claro, hay una historia antes que todo esto, que fue cuando Eliezer llegó a ese pueblo, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero cuando Rebeca llegó a donde estaba Isaac, dice aquí en Génesis 24, 67, Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Isaac fue consolado después de lo de su madre. Aquí podemos ver un cierto orden, que no es el orden común que nosotros conocemos en esta parte del mundo y hoy en día. Es un orden un poquito diferente. Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara, la tomó por mujer. En otras palabras, se casó con ella y entonces la amó. Y él sintió un consuelo porque él todavía estaba llorando la muerte de su madre. Aquí tenemos muchos puntos muy interesantes que conversar o que meditar. Fíjense en el orden de lo que acabamos de leer. Isaac, esto no nos parece, o sea, a nosotros nos parece que debería de ser al revés. Nosotros, los del Estados Unidos de América, los que estamos en esta parte del mundo, pues esperaríamos que ocurriera esta relación, que se desarrollara de otra manera y en otro orden. Nosotros esperaríamos lo opuesto.
En nuestra cultura, aquí hoy en día, creemos que nos debemos de casar cuando nos enamoramos de una persona. Pero Isaac se casó con su esposa, entonces se enamoró de ella, según lo que acabamos de leer. Isaac llevó a su novia a la tienda de su madre. Todo este tiempo, la tienda de Sara, donde vivía Sara, estaba vacía, estaba triste, desamparada, simbolizando la ausencia de lo que los hermanos judíos llaman Eshet Hagil, una mujer virtuosa, una esposa virtuosa. Y la porción de la Torá, de la historia de Rebeca, comienza con decirnos que Sara se había muerto. Desde la muerte de su madre, Isaac había estado de luto. Él sentía la ausencia de Sara, de su madre. Al llevar a su desposada a la tienda de Sara, vemos el simbolismo de que Rebeca tomaría el lugar de Sara como matriarca sobre la casa de Abraham. En palabras de algunos rabinos, Rebeca se convirtió en la casa de Isaac, si pudiéramos llamarlo así. Abraham amó a Sara, Isaac amó a Rebeca. Génesis 24:67, que es el verso que acabamos de leer, dice que Isaac tomó a Rebeca, ella se hizo su esposa y él la amó. Notemos una vez más el orden. Para nosotros, él se tenía que haber enamorado de ella primero, después casarse con ella, entonces llevarla a la tienda de su madre. Pero la Biblia o la Torá tiene una más sobria, aunque todavía yo opino romántica, pero es mucho más sobrio, la noción del matrimonio que leemos en esta historia. Yo no estoy diciendo, hermanos, que debería de ser así hoy en día y para nosotros, el pueblo de Israel, pero sí opino que debemos de considerar este orden y debemos de considerar lo que nos dice la Torá esta semana sobre esta relación. Isaac no se casó con Rebeca porque la amaba, si no la conocía, o sea que no la amaba. Él amó a Rebeca porque se casó con ella. Vieron que hay un orden diferente. Y yo les pido que mediten en esto. Es muy interesante notar que nosotros los humanos tenemos un corazón como necio, ¿verdad? Y tenemos las emociones, pues en las emociones tenemos sube y bajas. Y por eso los rabinos opinan que el orden de Isaac es el apropiado. Y yo sé que ustedes van a decir no, porque eso fue dentro del contexto de ese tiempo de cuando vivía Isaac, que los padres escogían los maridos o las esposas de los hijos. Pero hay principios que debemos de considerar al estudiar la historia de Isaac y de Rebeca. Según los rabinos, es el orden apropiado. Debemos de amar los que estamos casados. Yo entiendo que algunos en la audiencia puede ser que no lo estén, pero los que estamos casados debemos de amar a nuestros esposos porque son nuestros esposos. En otras palabras, van a haber días que no nos vamos a sentir enamorados. Y entonces en nuestra cultura ocurre que cuando no nos sentimos enamorados, pues tenemos la excusa que consideramos que es muy válida de dejar a nuestro esposo, nuestra esposa, porque no nos sentimos enamorados. Entonces, por eso yo hallo que es tan interesante estudiar este caso de Isaac y de su esposa, porque el orden natural para nosotros pareciera que fuese pues el amor seguido por el matrimonio. Pero eso, según los sabios, no es un buen plan. Y porque ellos alegan, y yo quiero que nosotros lo consideremos en esta noche, que es posible enamorarse con la persona equivocada, porque estamos basándonos en nuestras emociones y no es la persona que nos conviene o que quiere o que tiene Dios para nosotros. Es posible enamorarse aún más con muchas personas equivocadas. Ejemplos de eso tenemos a todo nuestro alrededor.
Enamorarse es un criterio, según los rabinos, terrible sobre el cual basar un matrimonio. Y esto suena bien loco para nosotros, porque en esta parte del mundo nos tenemos que enamorar primero. Hubiera sido muy fácil para Isaac enamorarse de muchas muchachas cananeas que lo rodeaban, pero como hijos de Abraham, y como él, como hijo de Abraham, y nosotros como hijos de Abraham y seguidores de Yeshua HaMashiach, deberíamos de amar a nuestros esposos y nuestras esposas, no solo por el criterio de sentirnos enamorados todo el tiempo. Y yo entiendo, y hemos tenido esta conversación en la familia y entre hermanos, ¿verdad? Que tiene que haber un sentirse atraído, pero el amor que Dios describe en su palabra no es el amor sexual únicamente y no es basado en nuestras emociones como hemos aprendido en nuestra Keilah. Nosotros somos hijos de Abraham también y somos seguidores de Yeshua. Así que debemos de amar a nuestros esposos y nuestras esposas. Pablo le dice a los varones que amen a sus esposas como a sí mismo y más aún que las amen como Yeshua amó a su Keilah, a su pueblo. Él les advierte a los varones que no se amarguen ni maltraten a sus esposas. Porque esto no se trata, hermanos, de un antojo, el matrimonio de un creyente, de un israelita. No se trata de un antojo, de una inclinación del corazón un día. Es un deber de cada esposo amar a su esposa, porque hizo pacto con Yahweh. Si un hombre o una mujer basa su matrimonio únicamente sobre los sentimientos de amor, estamos no hablando de amor, sino sentimientos de amor, está destinado a fracasar, porque nuestros sentimientos son impredecibles. Los sentimientos van y vienen. Hoy me siento así, mañana no me siento así. Hoy te puedo sentir que te amo mucho, mañana no te amo tanto, basada en mis sentimientos. Ayer estábamos bien porque fuiste bien nice conmigo, pero mañana quizás yo me siente enojada, pero no por eso te puedo dejar de amar. Estoy hablando de relaciones entre esposos. Los sentimientos van y vienen. El matrimonio es la base de una buena historia de amor. Y quiero que lo consideremos. Y aún los que están escuchando que son solteros o solteras, sobre cuál es el esposo o la esposa que Dios tiene para ustedes, para usted, hermano que me escucha. Y la decisión que tomamos al tomar el paso de casarnos con él o con ella es amarla para siempre, mientras que estemos aquí. Y es interesante ver que Rebeca aceptó casarse con Isaac sin haberlo visto, por lo que le llevó y le ofreció Eliezer, y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a continuar ahora con la parashá. Hemos aprendido que Abraham tenía un siervo, Eliezer. Y Eliezer, pues Abraham le dio la comisión o la tarea de ir a buscar la esposa para su hijo Isaac. Cuando Abraham manda a su siervo Eliezer a buscar una esposa para su hijo, aprendemos que el nombre Eliezer literalmente significa Elohim de ayuda o Dios de ayuda, el Dios que ayuda. Eliezer, eso es lo que significa. Y mientras que Eliezer salía a procurar una novia o una esposa para Isaac, él dependía del Dios de ayuda que lo asistiría o que lo asistiera. Dice la Torá que un mensajero, un ángel, iba delante de él. Mientras nosotros salimos a hacer el trabajo de nuestro Dios, de nuestro Elohim, porque todos nacimos con una asignación, con una misión, con un propósito de vida. Y nosotros deberíamos también, al igual que Eliezer, depender totalmente del Dios que nos ayuda, del Elohim
que nos ayuda. Cuando nosotros compartimos la palabra de Yahweh, no estamos tratando, y esto lo hemos aprendido mucho últimamente en Raíces Hebreas, de convertir la gente a una religión. Esa no es nuestra asignación. Estamos tratando de cambiar corazones y eso va más allá aún. Esa tarea es imposible para nosotros como seres humanos o para cualquier ser humano. Aún los mejores psiquiatras no pueden cambiar el corazón humano. Eso es imposible. Por eso, al igual que Eliezer, el siervo de Abraham, nosotros dependemos totalmente en el Dios que nos ayuda o en el Dios de la ayuda. Pero miren lo que hizo Eliezer. Y miren qué interesante, porque aquí vamos a aprender de algo que podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Eliezer, el siervo de Abraham, tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con todo, y hagamos énfasis, con todo lo bueno de su señor en su mano. Se levantó pues y se fue a Aram Naharaim, a la ciudad de Nacor. Miren qué interesante. Él tomó todo lo bueno de la casa de su señor. Cuando estudiamos la parashá esta semana, aprendemos, si la estamos leyendo, que él se llevó 10 camellos, pero no solamente 10 camellos, sino él se fue con muchas cosas más. Aún más, dice, creo que está en el Humash, que Abraham le firmó, como quien dice, la propiedad de sus posesiones y se las pasó a nombre de Isaac. Mire qué interesante. Y Eliezer llevaba prueba de que Isaac él era el heredero y era el que poseía toda la riqueza y la bendición de su padre, de Abraham. En otras palabras, Eliezer no se fue con las manos vacías a buscarle esposa a Isaac. Nosotros, cuando salimos a proclamar las buenas noticias, cuando vamos a hacer la voluntad de Elohim, debemos de llevar, como dice en este versículo bíblico que usted está leyendo, debemos de llevar todo lo bueno de la casa de nuestro Señor. ¿O acaso nosotros no estamos buscando todos los que se han perdido y los que son novias, los que son las novias de Yeshua, todas las ovejas perdidas de la casa de Israel? Cuando nosotros salimos a buscarlos, a enseñar la palabra, a buscar o hacer la voluntad de Yahweh, sea cual sea, en medio de un mundo perdido, dolido, sufriente, nosotros también, el Señor nos manda que a llevar con nosotros todo lo bueno de nuestro Señor o de la casa. Algunas versiones dicen de la casa de su Señor. Y usted estará preguntando, ¿qué es lo que nosotros vamos a llevar con nosotros? ¿Qué cosas son las cosas buenas? ¿Cuáles son estas cosas buenas de la casa del maestro? Son pues actos de amor, amabilidad, perdón, shalom, y lo más importante de todo que podemos llevar de la casa de nuestro Señor para compartir con otros cuando estemos buscando la novia es esperanza. Ustedes han pensado que hay muchas personas que nunca han tenido, que nunca han experimentado una verdadera acto de amabilidad, una verdadera amistad, una verdadera compasión. Muchos han vivido toda su vida sin esperanza. Y estas cosas nosotros, el pueblo del Eterno, hemos recibido en abundancia por Yeshua HaMashiach. Y se lo podemos pasar a otros, pero solo si nos acordamos salir con ella en la mano, como hizo Eliezer, el siervo de Abraham. Si salimos de las manos o de la casa con estas cosas a cuesta, o sea, nuestra mente, nuestro corazón, pendientes de ella. Eliezer, volviendo a la historia de Génesis 24, trajo los regalos de la casa de su amo para establecer su credibilidad con la familia de Rebeca,
o con la familia de la novia, de la esposa, la que iba a ser esposa. Dicen los comentarios que Abraham pasó sus riquezas a nombre de su hijo Isaac, para que Eliezer se lo podría mostrar en el momento de convencer a la novia y a su familia. Si Eliezer se hubiese aparecido en Aram buscando una muchacha bella, una muchacha buena para traérsela a un príncipe, los hombres de ese pueblo, los familiares, aún siendo los familiares de Abraham, se hubieran pensado que estaba loco este señor y le hubiesen echado de ese lugar, pensando que se estaba tratando de robar a una de las hijas del pueblo. ¿Es diferente con nosotros? Bueno, como les dije, no es diferente. Si nosotros empezamos a enseñar o a hablarle a las vidas del Dios de Israel y de la verdadera fe en Yeshua, que es una fe obediente, sin primero mostrar evidencia del fruto de nuestra fe, ellos nos van a echar, no nos van a aceptar, porque nos van a llamar, como nos ha pasado, como a mí me ha pasado, religiosos fanáticos, que solo queremos estar hablando de religión. El mundo tiene muchas religiones, muchas ideologías, y todos están a la venta y todos están buscando llamar la atención. Pero las cosas buenas, en este verso, las cosas buenas de la casa de nuestro maestro, de nuestro Elohim, establecen credibilidad en nosotros. Si nosotros llevamos o partimos cada día con todo lo bueno de nuestro Señor en la mano, en nuestro corazón, en nuestros labios, en la lengua, en la mente, en nuestros actos, pues nosotros vamos a establecer credibilidad. ¿Y cuáles son? Vuelvo a preguntar, esas cosas buenas. Bueno, vamos a leerlo en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza o dominio propio. Estas son las cosas buenas. Esto es el fruto del Espíritu. ¿Y saben qué? El fruto del Espíritu es irresistible al alma sedienta. En otras palabras, no podemos salir a buscar la novia, a buscar el pueblo que se ha alejado, que se ha perdido, para traerlo y volverlo a introducir a la casa de Israel, a que conozcan al Dios de Israel, a que vuelvan a la casa de Israel sin persona, si primero no tenemos una fe genuina, una convicción genuina. Tenemos que ser personas que vivimos nuestra fe, que manifestamos nuestras convicciones en piedad, en bondad, con una gentileza real, sin fingir, naturalmente atraer a los demás, como fue atraída Rebeca. Esa es nuestra meta. Y solo lo podemos hacer usando de todas las cosas buenas de la casa del Padre. Yo le he traído 3 puntos en esta noche, le hemos compartido, ¿verdad? 3 puntos muy importantes de la Torá y de la Parashá de esta semana. Yo espero que pues los haya bendecido y que podamos meditar en esto esta semana. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llevar en la mano, en el corazón, cuando vamos a buscar a la novia? Y cómo vamos a amar a nuestros esposos, nuestras esposas. Deberíamos de usar la parashá de esta semana como ejemplo. Igualmente, debemos de aprender, ¿verdad? Que hay muchos paralelos entre la relación de Rebeca y Isaac con la relación que existe entre el Mesías y su novio, entre Yeshua y su novio. Y que algún día nos reuniremos a casarnos con él. Que el Eterno los bendiga y tengan una feliz noche.